Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. La onda local de Andalucía se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música, con José Ureba y Ambrosio Ramírez. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de la buena música. Aquí estamos ya un día más con el amigo Robinson para seguir disfrutando de su gran colección de discos. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha ido el viaje? Hombre, tú sabes, cómo está este temporada metido aquí, pues bueno, tú sabes, como otras veces, un poquito... Con asquito, ¿no? Viene ese mareo que te da ahí. Espérate, te hace un caldito de lo que sea, lo que tenga por ahí, ¿no? Sí, y preocupado porque tú sabes que este barco es de los baratos, no aguanta mucho. Bueno, hombre, pero aunque el mar lo vea tú por esta zona de la isla que está tan bravo, no muerde, lo tengo yo controlado. Bueno, es que hay... Que asude es un poco para espantar a los curiosos. Rayos y truenos luego, aquí. Luego no te hace nada. Sí, me parece que, bueno, la naturaleza a veces... intenta también protegerse, ¿no? Claro, poner orden en todo lo que le hacemos mal. Pero como te digo, en este caso yo no me preocuparía en exceso. Bueno, ya estoy aquí, que es lo importante. Ya volver, ya veremos, a ver cómo vuelvo. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy vamos a irnos hacia el centro de Europa, una música tradicional y folclórica que nos puede sonar lejana, incluso exótica. Pero verás cómo nos traen reminiscencias ancestrales que hace que algo resuene en nuestro interior. Hoy vamos a disfrutar con Croque.
Pues hoy creo que protagonista en la isla. Nombre de la banda que significa en yiddish, que es el lenguaje judío de Centro Europa, Cracovia, la localidad de Polonia de donde viene esta formación de 3 músicos formados en el Conservatorio de Cracovia, que utilizan instrumentos tradicionales como el contrabajo, la viola, una suerte de violín un poco más grande y el acordeón, para interpretar música de raíces normalmente judía llamada klezmer. Es una música tradicional judía de Centro Europa, pero que están abiertos a infinidad de influencias orientales, árabes, pues bueno, clásica, jazz, de otros tipos de etnias. Aquí su 8º trabajo discográfico del año 2003, en este caso acompañados de un violinista clásico llamado Nigel Kennedy, que colabora con ellos en una reinterpretación de temas de la banda, junto con estándares o temas tradicionales de música tradicional balcánica, normalmente de Macedonia, sobre todo de países de Centro Europa, que son muy ricos folclóricamente. Es una música con mucha riqueza instrumental y armónica. Y en este caso lo llamativo es la incorporación, como he dicho, de ese violinista virtuoso y clásico llamado Nigel Kennedy.
No solo de pop o de rock vive el hombre. Hoy en la isla tenemos a Croque, música étnica y muy cercano, al menos esta pieza, a la música clásica que tanto te gusta, amigo. Sí, he querido poner ese tema para hablar de Nigel Kennedy, el violinista que se incorpora a este disco como colaborador, para hablar sobre él, ¿no? Y exponerlo. Y efectivamente esta pieza maravillosa que hemos escuchado, que no sé si habrás escuchado todas las notas, porque yo, con este abuso que hemos tenido durante toda nuestra vida, esta exposición a la música, en mi caso a más volumen del adecuado, esta pieza a veces me recordaba las pruebas que te hacen en el trabajo, esta de medirte el oído. Sí, ya hay frecuencias que uno no oye ya, porque la edad y, como tú bien dices, el abuso, pues quizás estén ya haciendo estragos. Claro, y cuento esta anécdota porque tú sabes que el violín es uno de los instrumentos en la orquesta que llega a notas más altas. Uh-huh. Y aquí en este ejemplo, en este tema que hemos escuchado, fíjate que hay frecuencias altísimas. La verdad es que es un instrumento que a mí me encanta. Hablábamos de Nigel Kennedy, es inglés, no es polaco como Croque, no es del este, no tiene ese enfoque de música étnica o folclórica de la que en principio vamos a hablar en el programa, pero que es un violinista, como he dicho, inglés, virtuoso, desde un niño prodigio, pero a la vez excéntrico y con una estética muy llamativa, que lo hace asemejarse más a un músico punk, ¿no? Que a un intérprete serio de la mal llamada música clásica. Puede parecerse a Ara Malikian. Sí, la verdad es que en esa forma de transgredir, ¿no? Yo creo que es de estos tipos de estos músicos que cada cierto tiempo aparecen con un carácter transgresor, ¿no? Que dinamitan desde dentro los muros artificiales levantados entre estilos musicales. Claro, quitan un poco esa seriedad que siempre ha tenido la música clásica, ¿no? Que parece que es para un público selecto. Efectivamente, y muy encorsetado todo, ¿no? Parece que no puedes disfrutar de ella, que no puedes terrorizar tus sentimientos, ¿no? Cuando no hay algo más semejante a un guitarrista de rock que un violinista tocando un solo, es decir, armónicamente, desde el punto de vista interpretativo, ¿no? El esfuerzo que hacen, la pasión, la forma en la que tienen cogido el instrumento, a mí siempre me lo ha recordado. De hecho, hay algunos pasajes en este disco en el que Nigel Kennedy pasa su violín a través de un amplificador y satura, y recuerda el sonido a una guitarra eléctrica. Y como has nombrado muy bien a Ara Malikian, qué coincidencia, un violinista de origen armenio, precisamente, también de la zona de los Balcanes de la que vamos hoy a hablar, porque este disco, aun viniendo de unos músicos polacos con una clara influencia de música judía, llamada klezmer, lo que hacen, como hemos comentado antes, es un tributo a muchos clásicos, ¿no? Muchas canciones tradicionales de multitud de países y de pueblos que rodean toda esa zona magnífica a nivel folclórico y musical. Y hay un tema que me gustaría comentar con respecto al nombre del disco, ¿no? El East Meets East, que no creo que no lo hemos nombrado, del año 2003, en el que utiliza un juego de palabras o un cliché, ¿no? Que se utiliza mucho, yo creo que en el jazz, ¿no? Cuando dicen normalmente fulanito conoce o se encuentra con menganito, que es lo que viene a decirse el meets del medio, ¿no? Se encuentra o conoce. En este caso, el disco se llama East Meets East, un poco difícil para mí de pronunciar. El este conoce o se encuentra al este. Son músicos del este polaco que están reinterpretando canciones suyas y como hemos dicho, de otras zonas del este. La verdad que daba que pensar, porque diría a lo mejor que sería que Nigel Kennedy, que un poco más del oeste, se hubiese encontrado con el este, ¿no? Pero no. Hace más referencia a la música que están interpretando.
Bueno, pues esta música, amigos, siempre me lleva al cine, a las bandas sonoras, esas películas de Kusturica o la propia lista de Schindler, ¿no? Son películas, claro, que te cuentan una historia en un momento determinado donde la banda sonora es esta, ¿no? Digamos, o algo parecido. Has dado en el grano, pero no sabes hasta qué punto, porque has nombrado a Kusturica. Voy a nombrar a la antigua Yugoslavia por no meternos en países específicos, porque tampoco ya me lo sé, pero efectivamente Goran Bregovic, que era el compositor de cabecera de Emir Kusturica, tiene alguna participación, digamos, como creador de algunas de las melodías que suenan en este disco, a las que creo que hace referencia, o como he dicho, hace versión. Y este Aje Dano es un tema tradicional serbio, o sea, fíjate que no estás muy mal desencaminado, ¿eh? Y bueno, sobre el tema del enfoque judío y las películas hablamos luego, porque ahora hay bastantes historias con eso, entre otras por la lista de Schindler. Y a mí me gustaría antes comentar el tema de que el disco es casi todo instrumental, mayormente, menos este tema que es con el que abre el disco, llamado Aje Dano, interpretado por Natasha Atlas, una cantante de origen egipcio, que le da ese punto árabe, ¿no?, a la interpretación. Y que yo cuando escucho esta música, la verdad, me embriaga tanto que me dan ganas de coger un barco, llenarlo de ánforas de garum y lanzarme al Mediterráneo a mercadear. ¿Sabes? Como volver un poco 2000 años atrás. Es como... Bueno, tú tuviste una época muy étnico. Sí, hubo una época, yo creo que empezaste a dejarme discos. Yo también estuve escuchando a Crockett de este trabajo, sobre todo, y otros tantos grupos y propuestas musicales. Estuviste ahí un tiempo enganchado. Estuve explorando música folclórica, fuera del, digamos, las principales que conocemos, que sean flamenco, blues, incluso la bossa nova brasileña, ¿no?, que son las músicas tradicionales folclóricas que más cerca tenemos o que más escuchamos. Quizás a veces puedes incluir un poco el reggae o algo así, pero bueno, no dejan de ser músicas que de cierta forma se han occidentalizado muy bien. Pero es que esto sigue manteniendo, ¿no?, ese sentimiento, ese sabor primitivo, ¿no?, de su origen, o por lo menos a mí ese exotismo me llega, claro. Y me recuerda a otras épocas, ¿no? Me hace casi viajar con la mente. Y tienes razón, me metí de lleno, como nos suele pasar a veces a los que amamos tanto el arte, cuando nos da por algo. Tenemos épocas, efectivamente. Tenemos épocas, como los grandes pintores, ¿no? Como Goya tuvo su época oscura, yo tuve mi época de música étnica. Y estuve navegando por esos mares inciertos y descubrí muchísimas cosas. Y traigo este disco aquí porque es representativo de una zona del mundo de la que me enamoré musicalmente. Por eso hablo un poco de los Balcanes, de Armenia, de Turquía, del norte de África. Hay una música maravillosa por ahí y que la verdad es que merece muchísimo la pena explorar. Es verdad que a veces cuesta porque no es música que esté accesible a través de los canales habituales, pero hoy en día gracias a internet todo se puede conseguir. Sí, esto a mí lo extrapolo un poco a alguien de fuera, de España, que de repente cae en sus manos un disco de fusión flamenca, ¿no? Efectivamente. Pues tendrá esas sensaciones también con una música diferente, que no le suena de nada, que... Sí, pero que de alguna forma siente esas voces, ¿no?, de las que hablamos nosotros cuando hablamos del blues, del flamenco, como esas voces ancestrales que te están contando historias universales. Claro. Independientemente del lenguaje, hablan de las pasiones básicas del ser humano. En el fondo no deja de ser, creo que, una banda de raíces judías. Vamos a poner un ejemplo y lo desarrollamos. Vamos a escuchar un poco de música klezmer.
Estás en Discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y como comentábamos, hemos puesto un tema basado en el klezmer, ¿no? Que es esa música instrumental festiva que en el pasado interpretaban las comunidades judías de Europa del Este y que normalmente se utilizaban para acompañar elementos festivos como bodas y celebraciones religiosas, pero alegres. Y que van siempre increciendo, ¿eh? Claro, es curioso ese enfoque que le dan, ¿no? De que llega un momento... Nosotros estamos acostumbrados en la música comercial actual a que siempre tiene un patrón rítmico constante, estable. En todo caso cambian. O sea, llega un momento en el que te cambia el patrón rítmico por tener más dinámica, por no hacerlo repetitivo, pero que eso vaya incrementándose parece un poco antimusical, ¿no? Porque la música siempre busca un patrón constante, como he dicho. Pero la verdad que yo creo que es un poco la exaltación de esa alegría, ¿no? El cada vez más contento y eso te hace más feliz. Y yo pensándolo fríamente digo, es un poco como la música electrónica, ¿no? De las discotecas, sí. Que te ponen eso del subidón, subidón, subidón y cada vez vas para arriba. Salvando la distancia, pero creo que un poco... se va cortando cada vez más el ritmo, ¿no? Sí, hasta que explota, hasta digamos. que explota, sí, un poco eso, es la contención a la alegría, ¿no? Desmedida. Ya está todo inventado, sí, Efectivamente, no hay nada que... Fíjate, esto viene ya de atrás. De atrás. Y bueno, comentamos antes lo de que había hecho referencia a la música judía, al violín, la banda sonora, ¿no? Imagino que te hacía referencia a la lista de Schindler, a Spielberg. Claro, la banda sonora aquella maravillosa, ¿verdad? Efectivamente. Pues es que hay una anécdota muy curiosa porque Steven Spielberg fue uno de los descubridores, digamos, o de los que ayudaron a Croque que fuera conocido fuera de sus fronteras. Y es que durante precisamente la grabación de la lista de Schindler en Cracovia, los descubrió tocando en un local. Le encantó. No olvidemos que Steven Spielberg es de origen judío también. Le encantó la banda y les propuso que lo acompañaran o que interpretaran su música en Jerusalén en un homenaje a Oskar Schindler. Sí. Estamos dentro de todo este tema de los homenajes, de la película sobre Oskar Schindler, la historia esta de los nazis y los judíos. Y luego les recomendó estos músicos a Peter Gabriel. Claro. Y Peter Gabriel, como sabes... Que estaba por ahí también investigando música, que ya pusimos aquí en un programa, sí. Hablamos de la participación en abrir las músicas del mundo a los canales comerciales occidentales y a través también de un festival de música como es el WOMA, sí. Donde él fomenta mucho la incorporación de músicas de todo el mundo. Pues digamos que presentó al mundo a Croque. Y yo creo que de alguna forma así es como se dio a conocer al gran público, ¿no? Porque de todos es una música, como podemos entender, que es muy de nicho, ¿no? Una música sí. muy de su zona de influencia, no es una música que de forma tradicional expande sus fronteras naturales.
Vaya temporal que tenemos hoy aquí en la isla, y esta música la verdad es que hace de buena banda sonora para estos momentos. Sí, es un acompañamiento perfecto. Hemos escuchado Ederlezi, que es una canción folclórica popular de la minoría gitana de los Balcanes y que debe su nombre a un festival de primavera. Es una tradición de recibimiento de la primavera y es una versión de la adaptación que hizo Goran Bregovic, un compositor de la antigua Yugoslavia del que hemos hablado antes, y que ahora aquí reinterpretan Nigel Kennedy y Croque de manera magistral. Y yo creo que hemos hablado durante el programa un poco, ¿no?, de clásica, estamos hablando de músicas tradicionales, de folk, pero creo que tendríamos que hablar hasta qué punto estas músicas se retroalimentan, sobre todo cuánto ha cogido la clásica de las músicas populares, ¿no? Claro. Cuántas veces se ha alimentado de esa música surgida del pueblo, ¿no? A esa mal llamada música clásica. A ver, yo creo que todo viene de ahí, todo viene del pueblo, todo viene del folclore, y de ahí ya pues se inventan lo que quieran, pero que la base siempre es la música folk, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En todos los terrenos que quieras profundizar. En el principio está la necesidad del ser humano de comunicarse, de compartir sus emociones y sus sentimientos, y luego todo eso va cogiendo hechura, va cogiendo importancia, y se acaban creando estilos musicales, se acaban creando corrientes, se acaba formalizando, ¿no?, en una suerte de música académica, música encorsetada en algunas formas de ver, ¿no?, en el que prima a veces más el cómo lo dices que el qué quieres decir. Pero bueno, eso es una opinión personal. Yo, como yo he dicho, soy muy amante, o me gusta mucho, ¿no?, desde mi ignorancia, la música clásica, y sí lo que noto es eso, esa retroalimentación continua que a lo largo de los siglos. Y una cosa muy curiosa de la clásica, el paraguas es en el cajón desastre, ¿no?, en el que caben tantas músicas, es que claro, tú fíjate el rock and roll, nuestro amado rock and roll en 50 años, lo que ha evolucionado, ¿no?, desde el primitivo Elvis Presley, vamos a empezar por ahí. Sé que nombrarías a otro pionero antes que él, ¿no? Pero sí, desde Elvis Presley hasta hoy en día, fíjate lo que ha evolucionado, ¿no?, esa música básica, ¿no?, esa música de raíces. Sí. Pues imagínate en 3 siglos o más, ¿no?, de historia de música tal como la conocemos, ¿no?, escrita y documentada, y aunque la música como tal tradicional tiene mucho más siglos, ¿no?, pero por centrarnos en unas épocas, ¿no? Es que ahí dentro caben muchos estilos, muchas épocas. Simplemente a veces lo que tienen en común es que han utilizado instrumentos parecidos, ¿no?, instrumentos acústicos con una construcción parecida, pero que sí, a veces, bueno, hay una escuela de pensamiento o una escuela a la hora de interpretar la música que puede ser parecida, pero ha ido evolucionando constantemente. O sea, no es lo mismo el barroco que el romanticismo, que incluso la música del siglo XX, que atonal incluso, que era más teórica que otras cosas, ¿sabes? La música clásica llega un momento en el que es más música para demostrar que puede ser música, que no puede ser, expandir sus límites, y algo muy teórico, como la física casi, ¿no? Teorizar. Pero lo que a mí me llama la atención es la capacidad que ha tenido a lo largo de todo su recorrido de ir empapándose de esa música, como hemos nombrado, que al final es el origen de todo, ¿no?, la música popular, la música de folclore. Sí. Y es algo que está también muy bien representado en algunas épocas. Fíjate que hay épocas de la música clásica que tienen un nombre dentro de la corriente del romanticismo de final o mediados del siglo XIX, en el que había ciertos compositores que se le llamaban nacionalistas, y que incorporaban a sus obras pues pasajes de ese folclore popular que le daban, bueno, pues le daban ese punto, ¿no?, exótico, diferente. Entre ellos pues puede estar Tchaikovsky, puede estar Dvorak, Smetana, hay cientos, ¿no? Y yo no puedo obviar, siendo español y de Cádiz, del gran Manuel de Falla y su amor brujo, claro, con esas influencias de flamenco, ¿no?, para que veamos la potencia que tiene la música popular y folclórica, que muchas veces está desnostada, que muchas veces no le damos la importancia. Nosotros tenemos la suerte que el flamenco cada vez, o hace ya un tiempo, se le puso en el lugar que le corresponde, ¿no? Pero muchas veces la música se le ve folclórica como algo anacrónico, de otra época, algo que ha quedado hoy para las fiestas populares, ¿no? Y tiene muchísima riqueza cultural y musical.
Pues otro de los grandes temas que forman parte de este disco de Croque que estamos disfrutando hoy aquí en la isla. Y os comentaba al principio del programa que Nigel Kennedy, en esa capacidad exploratoria y transgresora que tiene a la hora de interpretar la música, incorporaba sonidos disonantes a veces, ¿no? Chirriantes para lo que son los oídos de los oyentes de la clásica, y en este tema hemos escuchado a lo que hacía referencia, ¿no? Electrifica un poco el violín, lo acaba saturando y hace un solo ahí que parece Jimi Hendrix. Y digo Jimi Hendrix porque ha grabado versiones de Jimi Hendrix, Nigel Kennedy, porque entendamos un poco lo transgresor y necesarios, como hemos nombrado también a Ara Malikian, que son estos músicos, ¿no? que hacen un gran favor para acercar a la gente a otros estilos musicales y que son siempre bienvenidos. Y hablando de la clásica, con la que nos hemos explayado antes, no podemos obviar que hoy en día una de las ramificaciones de esa tendencia orquestal, por decirlo así, que será el nombre más, yo creo que correcto, ¿no? de llamar a esas músicas, son las bandas sonoras, ¿no? Y en las bandas sonoras es un lugar en el que encontramos muchas veces pues estas referencias étnicas, ¿no? Sí, mucha música clásica, ¿no? De hecho, se ha utilizado mucho la propia música clásica como autores que de alguna manera, no voy a decir copian, pero sí están muy influenciados por la clásica. Hay casos aberrantes, influencias que ya hemos hablado del concepto del plagio en otros programas, pero aquí podría dar lugar a... Y en este caso yo lo que quería comentar es cómo a raíz de poner música a unas historias, y esas historias cuando son un poco exóticas o tienen lugar en otros lugares distantes, cómo se tira de ese recurso étnico. Claro, para crear atmósferas, claro, las atmósferas en las películas, en diferentes escenas. Y por ahí escenas. he descubierto yo muchísimos músicos de esto de los que estamos hablando hoy, o grupos. Yo me acuerdo mucho de una banda sonora, por ejemplo, que es la de Gladiator, ¿no? Gladiador, en el que había un instrumento que era una especie de flauta y que resultó ser un instrumento de origen de la zona turca armenia, y que por ahí pues descubrí una serie de músicos. Hablábamos de la lista de Schindler, efectivamente el sonido de ese violín, Isaac Perlman, el intérprete, un maravilloso músico clásico, suena a música jodida por todos los costados, ¿no? Creo que hoy pues por eso tenemos esa percepción, ¿no? Cuando escuchamos este disco. Y no puedo acabar el programa sin hablar un poco yo creo que hoy en día el crisol o esa música que da pie a que todas las músicas se acercan a ella, como es el jazz. Yo creo que aquí, aun siendo muy tibio el acercamiento, también da pie a que se hagan ciertos desarrollos, ¿no? Jazzeros dentro de su música o de su puesta en escena. Y es una música que efectivamente puedo constatar que se adapta muy bien también a estos estilos. Claro. Hay multitud de bandas de la zona de Europa central o balcánica que la verdad casan perfectamente con sonidos jazzeros. Hay grupos directamente que incorporan el piano jazz dentro de su propuesta y que lo que luego hacen es meten esos instrumentos tradicionales para darle un colorío especial, ¿no? Bueno, amigo, pues nos tenemos que ir ya. No sé qué pasó con Croque. Pues creo que siguen activo y os recomiendo encarecidamente, si tienes la oportunidad y la suerte como yo, que aunque os parezca que todo esto que os estoy contando es una historia muy exótica, muy lejana, un día paseando por Cádiz te encuentras un cartel en el que dice próximamente Croque en directo. Sí, tuviste donde la viví una de las, ¿no?, experiencias en directo mejores de mi vida, la verdad, que yo fue por inesperado y por maravillosa y emocionante que es este tipo de música. La verdad es que os recomiendo encarecidamente que si os ha picado un poco la curiosidad, que no dejéis de explorarlo. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. A disfrutar.